Algunas personas destacan el poder que tiene sobre nuestra salud física, psíquica y emocional el contacto con algunos animales. Hoy hablaremos precisamente sobre el contacto con los caballos, la equinoterapia, de qué manera esta nos beneficia a nosotros. Eso lo vamos a descubrir en Por Tu Salud. Por Tu Salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Amigos de Public Magazine, bienvenidos a una nueva edición de Por Tu Salud. Soy José Francisco Carvajal y pongo desde ya a su disposición nuestras redes sociales @PublicInsight, @PublicMagazine y @CarvajalJosé_. Hoy vamos a estar hablando sobre la equinoterapia y para ello nos hemos venido hasta el Centro de Terapias Integrales de Venezuela para conversar con su fundadora y directora, Patricia Cifuentes. Gracias por recibirnos, Patricia. Hola, un placer tenerlos hoy aquí. La verdad es que es un tema que me apasiona muchísimo, así que vamos a tener la oportunidad de hablar profundamente sobre lo que es el caballo y la equinoterapia. Es así, y yo quisiera que empezáramos nosotros hablando un poco, sobre la equinoterapia en sí. ¿En qué consiste esta terapia? Porque muchas personas a lo mejor la ven como simplemente montar el caballo, pero desconocen los beneficios que esta terapia, ese contacto con ese animal tan noble, le ofrece a algunas personas. Primero te voy a contar un poco la parte científica de lo que es la equinoterapia y en qué se basa la equinoterapia. Es el movimiento tridimensional del caballo, donde hay una estimulación de equilibrio, balance, aumento de circulación, aumento de tono muscular. Eso concentra un poco lo que es su parte científica, como el movimiento tridimensional del caballo. Una vez que estamos montados sobre el caballo, simula exactamente la marcha del ser humano, sumamente importante para las personas que tienen marcha comprometida. O discapacidad motora. Pero hablando en otro contexto sobre la parte emocional y psíquica, podemos determinar, y ya tiene amplia trayectoria, de que el caballo genera un bienestar. Desde los griegos hablaba del bienestar de la salud de andar a caballo, en la parte por el contacto emocional, por la parte que estimula sobre todo la comunicación. Una vez que tú te montas en un caballo, un niño que tiene sus áreas cognitivas comprometidas y sus áreas de destrezas sociales comprometidas, tú lo que desarrollas es un vínculo con el animal, apartando, como te dije bien antes, toda la parte motora que se desarrolla, el balance, el equilibrio, aumento de circulación, tono muscular, movimiento tridimensional. 110 ajustes de impulsos tónicos suceden cuando un caballo camina, es decir, 110 ajustes tónicos en tu cuerpo donde tus músculos trabajan. Imagínate para una persona que está en una silla de ruedas, que lo trasladas a un caballo y está compensando 110 ajustes de impulsos tónicos por minuto. Realmente hay una activación de tono muscular importante para una persona que no tiene marcha. Es así, tú nos hablas sobre el movimiento tridimensional como una de las cualidades, como uno de esos aportes que aporta, brinda el caballo a esa persona que es sometida a esta terapia. Pero hay algo también importante y es el calor de ese caballo, el calor corporal que él transmite a esa persona que está sobre él y también el ritmo que de alguna forma ayuda a lo que viene siendo no solamente eso que has destacado, que es quizás la activación de ciertos músculos de nuestro cuerpo, de ciertas partes del cuerpo, sino también de esa parte emocional que nosotros no podemos obviar, de esa calma, de esa tranquilidad y a lo mejor también de esa mejor gestión emocional que muchas personas hoy en día persiguen y a las cuales pues se les dificulta un poco encontrarla. En la parte emocional baja todos los niveles de ansiedad y de estrés. Una vez que tú te montas en el caballo tiene un campo electromagnético sumamente amplio donde tu frecuencia cardíaca se sincroniza también con la del ser humano. Eso permite bajar todos los niveles de cortisol, bajar la ansiedad, relajarte. Además estás en un espacio al aire libre, con la naturaleza. Eso te hace un cambio completamente de 360. En relación al aumento del calor corporal, una vez que activas la circulación y bombeas sangre a tu cuerpo, porque de alguna manera el caballo te está haciendo trabajar,
también se calienta y sube tu temperatura. Eso es importantísimo porque para las personas sobre todo que tienen la parte motora comprometida. Y el ritmo es porque la cadencia del caballo una vez caminando, que es en 4 tiempos, el caballo cuando trota lo hace en 2 tiempos, cuando galopa lo hace en 3 tiempos, lo que se llama el tempo y cadencia, y cuando camina lo hace en 4. Y esa marcha es constante y mantenida. Y una vez que tú arrancas a caminar en el caballo, pues mantienes a ese paciente con ese ritmo, pues también generas un movimiento que, como bien dijimos, tridimensional, donde se mueve en 3 planos. Hablamos de tridimensional porque es vertical, ¿okay? Es horizontal y es sagital porque los posteriores del caballo hacen un movimiento en tu cadera que es exactamente igual a la rotación de las caderas cuando el hombre camina. Eso es importante. Hay algo que también me gustaría destacar y es esa relación que se fortalece, ¿no? O que se va creando entre el caballo y el paciente y que no se limita únicamente a la cancha. Y yo te lo preguntaba incluso antes de iniciar la entrevista, porque cuando hablamos de equinoterapia uno suele pensar únicamente en que consiste en montar el paciente encima del lomo de ese caballo, pero resulta que también hay de cierta forma pues ese estrechamiento en esa relación que hace que incluso me imagino que el paciente llegue a sentirse un poco más cómodo, va creando ese lazo de amistad con ese caballo que facilita aún más el proceso, lo ayuda a sentirse un poco más confiado y seguro, ¿no? La primera parte del proceso de todos estos pacientes que se acercan por primera vez a un caballo, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener una relación con un caballo. Cuando nosotros vamos a montar a un paciente, bien esté en silla de ruedas, bien esté parado, bien sea un niño que tiene alguna otra patología, que tiene una coordinación motora perfecta, pero requiere de destrezas sociales, nosotros lo primero que hacemos es acercarlo al caballo, conectarlo con el caballo. Muchas veces les damos zanahoria a los niños y los enseñamos con mucho cuidado, controlando sus manos, a darle zanahoria al caballo, a cepillarlo, a sobarlo, donde hay una estimulación de toda la parte sensorial, porque el simple hecho de tú meter tus manos en la crin o en tu pelo son texturas diferentes y ahí estás estimulando toda la parte sensorial. Muchos de estos niños tienen su parte sensorial comprometida porque son lo que llamamos neurodivergentes, no son cerebros regulares, sino son cerebros neurodivergentes y tienen algunas funciones que no son las correctas. Las estimulamos desde todo punto de vista y la conectividad, el amor, la empatía, la conexión hacia el caballo es una de las cosas que también los inducimos a ese proceso. Entonces sí, nosotros utilizamos muchísimo la conexión con el animal fuera de cancha. Simplemente vamos a los establos, traemos a los niños, los hacemos cepillarlos, los hacemos tocarlos, generamos esa relación de conectividad, de amor, un poco, llámese espiritual entre el niño y el caballo. Sí, es que de hecho sí lo veo precisamente como una relación espiritual, como una relación que de cierta manera alimenta tus valores. Y precisamente por eso te quería preguntar lo siguiente. Tú nos has hablado de los beneficios que aporta a pacientes con problemas motores, también incluso con niños neurodivergentes, pero me gustaría saber si existen, ¿no?, beneficios probados científicamente en personas que son neurotípicas y que no tienen ningún problema físico, o por lo menos no que pueda generar algún tipo de problema para que pueda realizar sus actividades de la vida diaria. Es tan interesante la relación que se desarrolla con el caballo, porque el que no ha tenido la oportunidad de estar cerca a un caballo no conoce ni reconoce la nobleza del mundo animal que está representada en este animal, que es el caballo, que realmente su belleza, su nobleza y te genera la estampa de un caballo, te da la sensación de libertad. Tú piensas en un caballo galopando, piensas en un caballo en libertad. Es importantísimo que el caballo logra y trabaja inclusive mejorar todo lo que es la parte psíquica, las depresiones, la ansiedad, los niños con déficit de atención, los niños con déficit de hiperactividad. Logras inclusive relajarlos, concentrarlos
y llamar su atención a un foco puntual, que es el animal, y logras captar los 5 sentidos de atención de cualquier paciente en ese momento en que estás conectado con el caballo. Interesante eso. Hay algo que quizás forma parte de esas preguntas que muchas personas se hacen y también de las preocupaciones que en casa a lo mejor un padre puede tener, ¿no? Y es cómo logran ustedes como especialistas que ese caballo, digamos, tenga un comportamiento como lo has venido describiendo durante la terapia. ¿Cuál es el proceso de preparación de ese caballo antes de que ese niño pueda entrar en contacto con él? La selección de un caballo que va a trabajar en equinoterapia es evaluada por especialistas ecuestres, personas que conocen la etología equina, comportamiento del animal. Buscamos siempre un animal sumamente noble, pasa por un entrenamiento por lo menos durante 1 año y medio, montado por un profesional y entendiendo y reconociendo sus habilidades. Tengo caballos que cuando los niños se desajustan del medio de la silla o del centro de gravedad sobre su lomo, los caballos se detienen. Inclusive detectan si el paciente está fuera del equilibrio del centro. A ese nivel llegamos, a ese nivel de entrenamiento, a ese nivel de conocimiento. Estos caballos a la voz nada más funcionan. Tú les dices paso y el animal camina. Le dices alto y hace el alto. O sea, tienen una capacidad y una inteligencia para entrenarse que para mí es infinita, es desmedida. Es impresionante lo que yo creo que pueden entender tanto o más que un perro. Pueden conectarse con los cues de voz muy fácilmente y sí, es un caballo que pasa por un proceso largo de entrenamiento porque vas a trabajar con un niño con una condición. Inclusive hay niños de estos que pueden ser agresivos y podríamos decir que el caballo inclusive puede soportar que el niño jale sus crines, que pueda golpearlos, porque hay niños que pueden sufrir un momento de ansiedad sobre el caballo y nosotros lo que hacemos es que agarramos sus manos, tratamos de calmarlos, ponemos en alto al caballo, toca el caballo, soba el caballo y tenemos técnicas de contención que psicológicamente se utilizan, pero hasta eso el caballo permite. Es impresionante su capacidad de entendimiento y de comprensión y de conexión con el niño que saben. Ellos saben cuando tienen un niño arriba, se conectan, ellos saben si yo que soy el jinete que los monto un poco el día lunes porque el domingo estuvieron parados, saben quién los está montando, identifican rápidamente quién está arriba. No sé cómo, pero lo saben. Exacto, y es interesante lo que dices porque es como si el caballo, o es así, el caballo es capaz de entender también incluso las características que puede tener un niño a diferencia de otro, porque es como lo has mencionado, hay unos que vienen con comportamientos que a lo mejor pudiesen generar que el animal que no esté entrenado tenga un comportamiento, digamos, reactivo, ¿no? Que sea un comportamiento reactivo, no acorde a lo que tú esperas con un caballo de equinoterapia. ¿Cómo se desarrollan esas terapias? Me refiero a lo que viene siendo el tiempo de duración, incluso la intensidad de ese recorrido. También saber si esa cancha en la cual se practica la equinoterapia debe tener ciertas características. Sí, vamos a hablar primero del tiempo. El tiempo de sesión terapéutica de un niño no puede ser más de 30 minutos. Okay. Utilizamos un tiempo como de calentamiento, un periodo de trabajo y un periodo de cool down o de enfriamiento, como se llama, de ese niño, porque no lo queremos dejar sobreestimulado. Queremos que haya una iniciación, un proceso de terapia en esos 30 minutos y un proceso como de calma. Entonces, sí, hay 30 minutos donde 5 y 5 a los finales son para iniciar, para autorregular y el proceso de la terapia y qué queremos trabajar. Cada sesión terapéutica de cada niño es planificada individualmente. Aun cuando la patología sea igual, cada niño tiene un plan de trabajo diferente y establecemos con los psicólogos y con el equipo de trabajo qué es lo que se va a trabajar con ese niño. O sea, no es lo mismo trabajar a un niño autista que trabajar a un niño con parálisis cerebral. Okay. No es lo mismo trabajar un niño que tiene un déficit de hiperactividad o de atención. No es lo mismo trabajar un niño no verbal y no es lo mismo trabajar un bebé, porque a veces trabajamos hasta bebés.
Hay mucha expectativa en relación a lo que es, digamos, la mejoría, ¿no?, de ese paciente, la evolución que puede tener. ¿Cómo manejan ustedes eso con los representantes, esas expectativas que a lo mejor muchas veces se alejan de esa realidad? No, yo creo que tenemos que ser, yo he estado, digamos, de los dos lados. Yo soy terapeuta y he estado en el otro lado porque tú bien sabes que tengo un hijo con parálisis cerebral. Tengo 23 años en una sala de terapia, yo misma estando como mamá y estando del otro lado. Tenemos que ser muy claros con los objetivos que nos establecemos. Hay objetivos a corto plazo y hay objetivos a largo plazo. Generalmente en la quinoterapia, en la parte física, suelen responder bastante rápido. Trabajar a un niño 2 sesiones a la semana en equinoterapia como terapia alternativa y complementar con sus otras terapias dependiendo de su patología. Cuando hay un abordaje donde potenciamos desde varias áreas, vamos a obtener mayores resultados. Eso Entiendo. es definitivo. Y si te dijera que cada niño se comporta distinto, es como el niño regular que va a la escuela y tiene un aprendizaje, y ves un niño capaz de aprender y de permearla mucho más rápido el proceso de aprendizaje. Sucede exactamente igual con los niños con diferentes patologías. Cada niño establece su ritmo y su trabajo, pero nosotros sí nos proyectamos siempre a 6 meses y hay unos objetivos que tenemos que cumplir. Y después de cada sesión terapéutica hay un feedback para los padres. Eso es sumamente importante. Y nosotros mandamos reforzamientos en casa de cosas que queremos instaurar en ese paciente. Entonces es importantísimo el feedback, a dónde queremos llegar. Muchos padres llegan con una expectativa cero porque vienen digamos, con el desconocimiento inclusive de qué es lo que tiene su niño, cómo lo va a abordar, nunca han tenido un hijo especial, o sea, cuando están nuevos es difícil. Los vamos llevando de la mano, pero generalmente siempre vemos resultados. Tú has dicho algo que es importante, has estado en los dos lados de la moneda, ¿no? Sí. Y me pregunto, ¿cuáles son esas cualidades, esas características, esos valores que deben tener los padres, pero también ustedes como terapeutas, para tratar a un niño con algún tipo de condición? Y esto lo pregunto porque muchas veces pensamos en quedarnos, ¿no? A veces es mucho más cómodo quedarse en la zona de confort que puede representar la incomprensión, también la ignorancia, la falta de empatía. O la comodidad. Exacto, la comodidad. Resulta muy cómodo, ¿no? Pero, ¿qué aspectos o qué cualidades debe tener ese padre y ese terapeuta? Porque al fin y al cabo, independientemente de los roles, el interés es el mismo, la mejoría de ese paciente, el que ese niño pueda tener las habilidades que le permitan ser medianamente o completamente independientes, dependiendo de cada caso. Te voy a hablar primero desde el punto de vista del especialista que está de este lado y estamos tratando de rehabilitar a un niño. Primero, el trabajo para una persona de estas no puede ser un trabajo, tiene que ser una pasión. Ese es el factor fundamental donde tú tienes que buscar los valores en esa persona y nosotros como equipo de trabajo definimos unos valores, definimos un plan, pero tú tienes que amar tu trabajo, tienen que gustarte los niños, tienes que realmente querer cambiar la vida de ese ser humano, que es de las cosas más importantes, realmente dejar una huella y realmente convencer a los padres de que juntos el trabajo es más fácil. Esto es, los padres son coterapeutas porque los padres en casa de alguna manera nosotros los tenemos que enseñar y tenemos que darle los patrones y tenemos que darle las recomendaciones y tenemos que impulsarlos a que ellos sean copartícipes de esta recuperación, porque el niño viene a 1 hora de 45 minutos con nosotros al día, puede venir a 2, son 90 minutos y las otras horas que el niño pasa con sus padres, si los padres no están dispuestos a recibir las recomendaciones, a acatar lo que se les pide a ellos que cumplan y a tratar de mejorar también la autonomía de su hijo, entonces no somos equipo. Aquí tiene que haber un equipo, aquí tiene que haber una retroalimentación, hogar, colegio, terapeutas o centro de terapia. Esto es una sinergia que entre todos tenemos que buscar y potenciar las habilidades del niño que estamos rehabilitando.
¿Cuál es tu mensaje para esos padres que nos están viendo? Padres, representantes e incluso también familiares, porque muchas veces el entorno es el que logra, ¿no?, activar o provocar ese cambio, el provocar que esa madre, que ese padre acepte que tiene un niño que necesita recibir ciertas terapias para fortalecer y trabajar en ciertas habilidades con las que quizás ha tenido que en algún momento guerrear, por decirlo de alguna manera. Mi mayor recomendación es que nunca nos venzamos, que este trabajo es un trabajo infinito, es un trabajo, no pensemos que esto es un camino corto, es un camino largo, siempre hay retos en este camino, pero el amor no tiene fronteras, el amor de una madre y de un padre que quiere realmente ver un cambio en su hijo, se nota. Los terapeutas estamos para dirigir, para canalizar, para potenciar, para desarrollar habilidades y destrezas dentro de este niño, pero los padres también tienen que ser guiados. Yo creo que un padre que no entra en su zona de confort, que está deseoso de proyectarse en una situación diferente y de tener calidad de vida, va a tratar de hacer todo lo que se le pida. Es difícil no encontrar una madre que no dé todo por un hijo. Es así. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Ha sido una entrevista maravillosa, no solamente por la cantidad de información que nos has aportado en relación a la equinoterapia, sino también por ese testimonio como madre que puedes inspirar a tantas personas que nos están viendo en casa y que tienen miedo, que tienen dudas, que sienten quizás que las terapias no van a lograr en sus hijos, bueno, lograr lo que hemos venido mencionando, la independencia, digamos la realización de esas habilidades, reforzar ciertas cosas que son necesarias para la independencia, que es tan necesaria no solamente para un niño neurodivergente, sino también neurotípico, porque tal como lo hemos mencionado hoy, esas terapias que se encuentran disponibles en nuestro país y que están también al alcance de todos ustedes, no solamente están dirigidas a niños con algún tipo de condición, sino que también están dirigidas para niños que necesitan la atención de especialistas y que muchas veces simplemente no lo sabemos ver. Redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar, Patricia? Ok, nuestras redes, CETIV, Centro de Terapia Integral de Venezuela. Estamos en Lomas de la Trinidad, en las Minas de Baruta. Estamos aquí para ayudar a todas esas familias que tienen la necesidad. Yo he pasado por ese mismo camino. Les digo que nada es imposible. Aquí estamos para ayudarlos, para decirles que sí se puede. Les tengo que contar que mi hijo estuvo destinado a ser cuadrapléjico, a estar en una cama, y hoy en día habla, camina, disfruta, es autónomo, come solo, controla esfínteres, es una persona feliz, está insertado completamente en la sociedad, y les puedo decir que todo trabajo tiene sus frutos. Y el de nosotros aquí en Centro de Terapia Integral de Venezuela, @CETIV Fundación, los estamos esperando para todas esas personas que tienen la necesidad, no importa cuál pequeña o cuál grande sea su patología, desde un déficit de atención, desde un déficit del aprendizaje cognitivo. Aquí estamos, con nuestras puertas abiertas para ayudar a todas esas familias que en Venezuela tienen una necesidad, como en algún momento, o la sigo teniendo. Juan Cristóbal sigue en terapia a sus 23 años y sigo trabajando y siempre quiero algo más. Feliz tarde, un placer. Gracias. Gracias a ti, Patricia, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y también por tu testimonio. Juan Cristóbal tiene 23 años, tal como lo ha destacado Patricia, y créanme que es notorio el amor de esa madre que rebasa su cuerpo, sale, se manifiesta, y eso es precisamente lo que es necesario también. Empecemos por allí, por trabajar en manifestar ese amor, en que ese amor que sentimos por esas personas tan amadas y queridas no solamente se quede en nuestro cuerpo, sino que también a través de nuestras acciones podamos nosotros manifestarlo y expresarlo. De esta manera nosotros nos despedimos deseándoles a ustedes, bueno, un feliz día, una feliz época navideña de reencuentro y también de mucho disfrute. Redes sociales, @PublinSight, @PublinMagazine y @CarvajalJosé_. Será hasta una próxima oportunidad.